Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy en día usted puede acusar o ser acusado en redes sociales de un delito sin que el proveedor de esa red, Facebook, Twitter, etcétera, pueda o deba hacer nada al respecto. Eso es lo que han demandado varias personas acusadas de ser estafadores, ladrones, etcétera, ante la justicia. Dicen ellos que su buen nombre y su honra están siendo pisoteadas en redes sociales y que eso viola sus derechos constitucionales. Naturalmente, cuando uno es acusado puede ir a la fiscalía y hacer una denuncia. Eso hace que comience un largo proceso legal, mientras en Facebook, por ejemplo, se sigue compartiendo, le siguen dando likes a un mensaje con su nombre y su foto que dice, digamos, por ejemplo, mucho cuidado con este sujeto, es un ladrón, busca cómplices para desfalcar a la gente, no lo contrate. Por eso esta semana la Corte Constitucional citó a una amplia gama de expertos y funcionarios públicos para escuchar argumentos a favor y en contra de la necesidad de regular las redes sociales. Las preguntas claves que se hace la Corte son dos. La primera es hasta dónde va la libertad de expresión en redes sociales y si estas nuevas plataformas imponen alguna restricción adicional al derecho consagrado en la Constitución de expresarse. La segunda pregunta de la Corte es cuál es la responsabilidad de las plataformas tecnológicas, Facebook, Google, Twitter, Instagram, donde se publican y se reproducen todas estas opiniones. ¿Deben actuar para proteger el buen nombre? ¿Deben ser pasivas y permitir opiniones y afirmaciones de todo tipo? Por otro lado, al mismo tiempo que se da este debate constitucional, hay un proyecto de ley que se tramita en el Senado de la República, propuesto por el senador José David Name del partido de la U, que quiere imponerle responsabilidades a las redes de limitar el contenido considerado por ellos abusivo. Y la definición de abusivo en el proyecto, la veremos en este programa, es tan amplia que creo que resulta problemática. Curiosamente, uno de los pocos políticos que apoya el proyecto de Name es el también senador Antonio Sabaraín. Ese senador que recientemente fue objeto de múltiples burlas y memes en redes sociales cuando tuvo una intervención en el Congreso que fue tan errática que dijeron en redes que parecía borracho. Lo ven aquí atrás, el meme. Memes y burlas que seguramente serían considerados abusivos y que las redes tendrían que borrar si pasa el proyecto del senador Name. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para hablar de libertad de expresión en redes sociales, de lo que está pensando o dejó ver que está pensando la Corte Constitucional y de este proyecto de ley. Expertos en este tema desde distintos ámbitos. Carolina Botero habla desde la sociedad civil, es directora de la Fundación Carisma y estuvo como una de las, no sé, eso no se dice testigo, ¿no? Intervinientes en la Corte Constitucional esta semana. Carolina, gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Joana Giraldo es abogada, experta en Derecho Constitucional, es columnista de Hora Judicial. Joana, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y Fabián Mota es consultor en comunicaciones, trabajó como consultor de Facebook durante cerca de 3 años, conoce el mundo de las plataformas tecnológicas. Fabián. Gracias, Daniel, por la invitación y por abrir estos espacios para continuar con la discusión sobre el tema. Cuéntenme a ver, para que la gente entienda un poco esto de las audiencias de la Corte, Carolina. Las audiencias de la Corte, sin que nadie haya dicho nada, ya dicen cosas, ¿cierto? Sí. Dicen cosas y envían mensajes a través de los casos que escogen y de las preguntas que hacen. De acuerdo. En primer lugar, yo creo que esta ha sido como una audiencia típica. Muchísimos invitados, no suele haber tantos. Una audiencia atípica. Atípica, sí, no fue típica, atípica. Hubo más de 30, al final la presidenta de la Corte dijo que fuimos 32 y citaron muchos más, o sea, esto es atípico. Segundo, el número de preguntas, fueron más de 20 preguntas, como 24 preguntas, y se las hicieron a todos los invitados, cuando usualmente se paran por secciones y escogen las preguntas para cada uno. Para mí eso ya muestra lo primero, y es que efectivamente hay como una intención, un interés muy grande de la Corte por entender el problema. Eso es lo primero. Segundo, hay
me pareció como una desconexión grande entre los casos que la Corte acumuló y las preguntas. Los casos son casos de libertad de expresión, son esencialmente casos entre particulares en donde hay disputas personales, sobre todo como económicas, comerciales, en donde hay insultos por redes. Hay una excepción que es un notario de Santa Marta y hay otra excepción que involucran a Google. Hay solamente uno de los 4 casos involucra a la plataforma, los demás no. Entonces, esto no necesariamente coincide con muchas de las preguntas que estaban. O sea, por ejemplo, había un énfasis en la responsabilidad de intermediarios. Sí. Ninguno de los 4 casos lo mostraba. Entonces, para explicarle a la gente, la Corte coge unas tutelas que se fallaron de distintas formas y dice, ¿qué dice? Es decir, ¿cómo funciona esto? Sí, ellos acumulan los expedientes en sede de tutela y ellos lo unifican, digamos, por temas. Entonces, el tema aquí principal es la libertad de expresión en plataformas digitales, pero como bien lo dijo Carolina, la particularidad es que se trata entre personas privadas, no son personas, digamos, públicas o de relevancia pública, sino que son discusiones sobre las cuales ya la Corte Constitucional ha decidido muchísimos casos en jurisprudencia de más de 10, 15 años. Es decir, el punto de derecho que podría convocar la Corte, digamos, para unificar estas sentencias ya está claro, que es como lo menciona Carolina y en su intervención ante la Corte, que son los estándares de libertad de expresión. Entonces, la novedad es que se incluye 2 apartes sobre responsabilidad de intermediarios y los mecanismos que tienen los ciudadanos, digamos, para solicitar a estas plataformas el retiro de cierta información. Ese es como el principal debate que se puede suscitar porque ya los demás puntos están más o menos claros. Entonces, esta sería la novedad. Y entonces, déjenme, yo les muestro un poco de dónde salen estos casos, al menos 2 de ellos. Uno es de una señora que le dicen esto en Facebook, con un collage que incluye una foto de ella y que es digamos, reproducido por varias otras personas. Entonces, el mensaje que le ponen a la señora, yo quité el nombre, favor difundir, es una estafadora profesional y se mete a los clubes a robar a la gente. Si eres víctima, denuncia en el proceso grupal de la Fiscalía. Esta mujer se hace tu amigo por medio de clubes o de amigos para engañar a la gente y estafarlos, abusa de su confianza, pilas, quienes ya están robados, engañados, estafados, etcétera, denúnciela y publica tu denuncia. Ese es uno de ellos. La señora, entonces, que es la señalada por estos delitos, va donde un juez pone una tutela, dice, me están violando mi derecho al buen nombre y me están calumniando, y esa tutela se falla en contra de ella. El juez le dice, no, usted puede ir a la Fiscalía, y entiendo ya es donde está el caso. Este es uno de los casos de tutela que escoge la Corte. Otro es el de un administrador de un edificio en Medellín, que también en Facebook le pone lo siguiente. Mucho cuidado con este sujeto, y siempre va seguramente con nombre, con la foto, ¿no? Sí. Identificado tiene que ir acompañada de la foto. Sin foto, sí. no. Mucho cuidado con este sujeto. Su nombre es X, es un ladrón de unidades residenciales en la ciudad de Medellín. Pilas, busca cómplices en los consejos de administración de las unidades residenciales para desfalcar a los copropietarios. No lo dejen entrar a administrar su edificio. Mentiroso, marrullero y ladrón. Estos son como el tipo de casos que están ante la Corte, y lo que dicen ellas, Fabián, es que estos casos ya básicamente se han tramitado en la Corte Constitucional, ya hay una jurisprudencia al respecto. Correcto. No, y yo creo que acá es un tema, y lo planteaban ayer, es un total desconocimiento. Yo creo que es desconocimiento del poder de Internet como tal y el provecho que le debemos sacar como usuarios. Entonces ahí planteabas 3, 4 ejemplos, bueno, 2 ejemplos ponías puntualmente, y es el cómo tratan de viralizar una noticia falsa para hacerle daño a un tercero. Sí. Pero ya lo expresan pues las 2 abogadas más expertas en el tema, que eso ya está fallado, o sea, ya hay sentencias sobre el tema de la libre expresión y cómo debe afectar esto, pero esto es una denuncia entre 2 particulares donde se ve que una persona está tratando de afectar a otra. El tema acá, y a donde pues quiero plantear la discusión de hoy, es cómo deberíamos, en vez de estar sacando un proyecto de ley en contra o en búsqueda de regular una plataforma como Facebook o Google, es cómo podríamos sacar un proyecto de ley para educar a la ciudadanía y a las nuevas generaciones del uso adecuado de las redes sociales. Ok, quedémonos un poquito en este tema de la libertad de expresión en redes, luego hablamos del tema de los terceros, de las plataformas tecnológicas, y luego el proyecto de ley. Estos son los delitos que se están causando, digamos,
presuntamente causando cuando uno acusa falsamente a alguien de esto, injuria y calumnia, y estos son como las definiciones que hace el Código Penal. Injuria, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 1 año a 4 meses a 4 años y medio y una multa de 11 millones de pesos a precios de hoy y hasta 1.242 millones de pesos. Y el de calumnia es el que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de 1 año a 6 años, multa de 11 millones hasta 1.242 millones. Esos son un poco los tipos penales. Entonces, hoy, ¿cómo funciona la cosa? Según la jurisprudencia actual, sin el proyecto de ley, sin una nueva pronunciamiento de la Corte, hoy si usted injuria a alguien en redes sociales, ¿qué pasa? Pues lo que uno ve incluso en los mismos casos es que la gente directamente se va a buscar una solución ante la justicia. Y digamos, hay dos temas aquí. Está la persona que es víctima de la red social, digámoslo así, o de los ataques en redes sociales, que lo que hacen es ir a tutela. Y ahí hay una discusión que se ha resuelto de manera diferente en varios casos, que es si la tutela aplica o no aplica. Sí. Algunos jueces dicen, no va por acá, usted lo que quiere es injuria o calumnia, váyase para el juez penal. Y hay otros que sí reciben la tutela. Ahí habría discusión sobre si aplica o no aplica y lo aplican diferente. Digamos que en eso es en lo que podría la Corte ayudar a resolver, decidir sí o no. Porque esto no es parejo. Ajá. Eso es lo primero. Entonces, cuando se inicia la tutela, pues va a haber una decisión o se hará el proceso y habrá una decisión. ¿Y por tutela le han ordenado a las plataformas bajar mensajes? Sí, sí. Por tutela han ordenado bajar mensajes. Okay. De hecho, uno de los casos, que es el caso de Google, fue una orden, se le da la orden y el problema incluso con ese caso es que el juez se fue mucho más allá, de hecho fue la Corte también, no solamente ordenó quitar el contenido, sino que ordenó que en el futuro no podía haber contenido anónimo, que tenía que identificar a la gente. Ajá. Y eso generó que muchos, entre otros Carisma, pidiéramos a la Corte que revisara y anulara ese fallo, porque iba en contra de los estándares de libertad de expresión en la medida en que violaba el anonimato. Este es uno de los casos, pero sí, no frecuentemente, pero hay varios casos en los que se da la orden de quite el contenido. Y cuando se va a la justicia ordinaria, ¿cuánto se demora un caso de injuria y calumnia? Pues actualmente la Fiscalía se encuentra abrumada en temas penales, por eso la Corte, aunque si bien no es uniforme en el punto que dice Carolina, en muchos de los casos ha establecido que la tutela es el mecanismo idóneo. Primero, porque implica, digamos, descongestionar un poco la justicia penal. Segundo, porque podría, digamos, resolverse más fácilmente el tema en sede de tutela, es un procedimiento más expedito, no es tan gravoso, digamos, para la persona que está siendo acusada de agraviar a un usuario en Internet, etc. Y la solución es fácil, digamos, casi siempre se ordena la eliminación de la publicación y rectificar en los mismos términos por el mismo medio. Entonces una persona dijo, no, esta señora es ladrona, lo publicó en Facebook, lo compartieron tantas veces, entonces en su misma cuenta de Facebook, además de borrar la publicación, entonces rectifique, que la rectificación sea clara. Entonces en estos casos generalmente se ha privilegiado la acción de tutela. Digamos que el proceso penal, la denuncia por injuria o calumnia ha sido un poco excepcional por las implicaciones que tiene sobre las libertades. O sea, si usted tiene un cliente que piensa que está siendo injuriado o calumniado, usted le diría ponga una tutela. La recomendación principal es primero solicitar a la plataforma directamente si es un contenido expresamente contrario a las normas, digamos, de Twitter, de Facebook, como sería el discurso de odio no protegido, como la pornografía infantil, algunas veces cuando se publican datos personales como fotos íntimas. Primero se debe acudir, digamos, a la plataforma, que sería como la medida más eficaz para que la publicación sea retirada en la medida de lo posible, lo más rápido de la red, y ya luego, dependiendo de la gravedad, pues acudir a la tutela. Pero estos casos, por ejemplo, el de usted es una ladrona, estafadora, no sé qué, ¿eso no entraría en violación con las políticas de uso de las redes sociales en principio? No entraría en principio, y por eso es tan problemático el problema que está discutiendo la Corte en este momento, porque en caso de que se permitiera a los intermediarios, que en estos casos serían las plataformas digitales como redes sociales,
bajar estos contenidos de forma discrecional, entonces ellos entrarían a ser una especie de juez. Entonces las redes sociales van a determinar qué contenidos pueden ir y qué contenidos no. Claro. Entonces ahí es problemático el tema del debido proceso y además de que esta decisión debe ser de un juez. O sea, no podemos delegar esa función judicial en una plataforma digital para que ellos determinen si efectivamente aquí se están violando algunos derechos particulares y algunos casos que no son muy claros sobre discursos que de pronto no deban ser expresamente bajados por las plataformas. Y ahí entiendo, Fabián, que las redes no quieren esa responsabilidad, ¿cierto? No, y es que ellos no tienen la responsabilidad es de los que la usamos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los que publicamos en la red. Ellos son como lo dicen, plataformas, espacios para la libre expresión, para que quieras compartir lo que tú necesites o quieras compartir. Pues excepto cuando cogen sus fotos, las venden y ganan plata. Pero en eso hay que diferenciar. Y digamos que ahí hay una distinción que ahí se intentó hacer mucho. Y me parece que la distinción que hacía Vivian Nuñán era muy buena. Ella decía, uno es el rol pasivo y otro es el rol activo de una plataforma. En el rol pasivo... A ver, explíqueme. El rol pasivo es como Facebook, Twitter, que cualquiera pone contenido y se circula. Ahí él no hace nada, él simplemente es transmisor, permite que pasen. En el rol activo es el que tú dices. Entonces yo uso todo lo que pones, todas tus fotos, todos para hacer un perfil tuyo, crear los perfiles y vender esos perfiles y hacer publicidad o para entregar. Es decir, manipulo eso y lo hago. Ahí estoy activamente cogiendo la información y haciendo algo con ella. Entonces, en el primer rol, que es el rol pasivo transmisor, ahí no debe haber responsabilidad. Ojo, ahí también hay una discusión, porque la pasividad se tramita a través de un algoritmo. No siempre. No siempre. O sea, claro, hay un algoritmo que te dice que es lo primero que vas a ver y eso, pero digamos que eso en términos... No distingue el contenido. Es probable que en algún... sí lo puede distinguir, pero de alguna forma, si uno lo traslada al tema de telecomunicaciones, es como gestionar el tráfico. O sea, tú tampoco puedes poner, por ejemplo, yo tengo 1000 y pico de personas que quiero ver los contenidos en Twitter. ¿Cómo hace Twitter para mostrarme? Algo tiene que hacer para mostrarme. Y entonces, digamos, mientras no meta mucho la mano, eso es una discusión diferente, ¿me explico? Sí. Pero tú tienes razón, ahí habría que ver qué tanto metió la mano y no sé, pero respecto del contenido, digamos, si quitáramos ese problema, mientras mantengamos el tema, son transmisores. En el otro caso, cuando lo hace activamente para perfilar, para eso, ahí sí es responsable, pero nuevamente, perdóname que te interrumpa, ninguno de los casos elegidos por la Corte está hablando de las plataformas en su rol activo. Y eso es lo que indica es que la Corte no puede ir más allá de lo que permiten sus casos, en lo que vaya a decir. No debería. No debería. No debería, pero incluso en el caso que mencionaba Carolina, en el caso de Google, en la sentencia que anuló la Corte Constitucional, ordenó primero bajar la publicación ofensiva del blog, creo que era en Blogger. Sí. Y segundo, también creó una especie de regla de derecho que afortunadamente entendemos que ya no aplica, y es que estas plataformas podrían bajarlas sin orden judicial. Autónomamente ellos deberían decidirlas y despublicarlas. Bueno, en ese punto digamos que se corrigió, pero en otro segundo aspecto muy importante es el que menciona Carolina, la diferenciación de los intermediarios activos y pasivos, estas plataformas digitales, porque incluso a pesar de que sean intervinientes o intermediarios pasivos, hay algunos casos en los que se puede generar una especie de responsabilidad, y creo que esa es un poco la línea de Newman, y es que en los eventos en que a través de una orden judicial efectivamente se imponga bajar una publicación y la red o la plataforma no identifique al usuario, guarde su privacidad, habría una especie de responsabilidad por guardar este anonimato, entonces también se estaría un poco afectando. No entiendo que eso sea lo que dice Vivian. Lo que Vivian dice es que le da la orden, o sea, da la orden, como tú no puedes identificar a la persona para que darle la orden a esa persona que la baje, entonces es responsabilidad subsidiaria de la plataforma que está obligada a bajarlo. Es subsidiaria por el tema del anonimato, pero no entiendo que sea... como dices tú. Pero bueno, eso ya es... Déjenme, les pongo qué ha dicho la Corte, ya se ha pronunciado al respecto de estos casos, en al menos 2 sentencias, creo que son como 5 sentencias, pero en al menos 2 habla y pone el énfasis en la responsabilidad de los usuarios.
en la T277 del 2018, dice básicamente que los usuarios de redes sociales deben y tienen una responsabilidad de constatar y confirmar la información antes de publicarla. Y en la 243, en acusaciones de carácter delictivo en Facebook, se debe de considerar la veracidad y constatar que existe condena judicial en firme respecto a la presunción de inocencia. Eso es un poco lo que ha dicho la Corte y eso entiendo, Fabián, lo que hace es, pues, le bota la pelota al usuario. Le dice, usted es el que tiene la responsabilidad de informarse bien antes de publicar y es usted el que finalmente será sancionado o no. Y pues realmente el que debería ser sancionado es la persona, no la plataforma, otra vez. Y ahí volvemos al tema de transmisores. Son espacios libres y hay que diferenciar las plataformas porque mezclan las plataformas, o sea, Facebook, Twitter son redes sociales. Sí. Google es un buscador. Entonces ahí cambia totalmente. Ya no existe Google Plus, que era la red social de Google. Cierto. Entonces Google es un buscador. ¿Qué hace? Conectar diferentes sitios web para que la gente encuentre información. Pero en cada una de las plataformas hay mecanismos para que usted denuncie contenido. Entonces, si el algoritmo de alguna de estas plataformas, que sí es inteligente, identifica contenido violento y lo borra, contenido pornográfico y lo trata de evitar, se le pasa como cualquier algoritmo, como cualquier software. Hay en cualquier tipo de publicación en Twitter o en Facebook, hay 3 puntos a la mano derecha de cada post y usted ahí puede reportar. Y cuando usted lo reporta, usted dice por qué lo reporta. Porque es contenido violento, es abusivo, temas pornográficos, violencia. Entonces es del tercero, o no del tercero, la plataforma permite o le da la oportunidad a cualquier persona de expresarse, pero es el usuario el que está haciendo una afirmación sobre un tercero, no la plataforma. Pero yo sí creo que esas dos sentencias son equivocadas. No, los usuarios no son responsables por opiniones. Y entonces, espérese, me lo explica cuando vuelva de la pausa, hablamos de eso y hablamos del proyecto de ley que hace trámite en el Senado de la República que busca regular las redes sociales. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de redes sociales, de libertad de expresión. Es decir, había libertad de expresión antes de las redes sociales, que es precisamente lo que cambia con las redes sociales. Eso es lo que se está preguntando la Corte Constitucional. ¿Y cambia algo o no cambia nada? Sí, sin duda. El contexto, digamos, el medio es diferente, pero hay que trasladar las garantías que tienes en el mundo offline al mundo online. Entonces, lo que está permitido aquí, está permitido acá. Sí. Lo que está prohibido acá, está prohibido acá. Y toca ver cómo lo trasladas. Entonces, en el caso de lo que tú decías del usuario, por poner el ejemplo. Entonces puede el usuario decirle al otro ladrón, efectivamente hay sentencias de la Corte que dicen, no, usted está dando información y tiene que ser verídica. Bueno, yo no creo, un usuario no tiene esa carga, eso es una opinión y además, de acuerdo con los estándares de libertad de expresión, tiene que ponderarse. Es decir, ¿usted cree que cualquiera le debe poder decir a cualquiera ladrón en la calle o en Facebook o en Twitter o en lo que sea sin que eso vaya y que toque, digamos, un delito? Digamos que tienes que valorar el contexto en el que está. Entonces, sí, digamos, si dos personas, yo te lo digo a ti aquí, ¿cuál es entre otras tiene que generar un daño? Sí. Y digamos, si no hubiera cámaras, si estuviéramos los dos solos, ¿cuál fue el daño que se generó? Ahí no. Ahora, bueno, lo dije en Twitter. Sí. Entonces, de repente, porque lo dije en Twitter, porque tú eres igual que yo y no eres famoso en televisión, entonces disminuye. Pero vas y miras en Twitter y yo lo dije y tengo 2 seguidores y nadie le hizo retweet. Entonces, yo ponía el ejemplo que es una pregunta filosófica. Si un árbol se cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿hizo ruido? Entonces, la pregunta es, si la ofensa se dijo en una cuenta con 2 seguidores, ¿hubo ofensa? Y eso no está loco. Muy filosófica, ese ser es ser percibido, decía Pero Berkeley. fíjate que uno de los casos lo resolvió el juez de instancia así. Dijo que no había habido delito porque la persona en Facebook no tenía casi seguidores, nadie lo había compartido, sí, nadie lo había comentado. Entonces, ¿dónde se dice también es importante? Decimos que Internet puede llegar a cualquier lado, pero mi cuenta de Twitter de lejos no tiene los seguidores que tiene la de Red Más. Y eso es importante. Potencial para que llegue a mucha gente tengo, claro, pero lo que realmente sucede es lo que analiza un juez. Claro. Joana, ¿usted qué piensa?
Es decir, ¿cuáles son? ¿Hay restricciones adicionales? ¿Debería haberlas? Pues todos los derechos tienen límites, en eso creo que todos estamos claros. Pues uno de los límites es el respeto, pero ya el tema o el debate no es, digamos, si yo puedo estar insultando abiertamente, deliberadamente a cualquier persona en redes sociales, porque efectivamente eso ahora pasa y eso no lo puede controlar nadie. El punto es qué acción o qué puedo hacer yo frente a ese agravio. Sí. Pues yo creería, en principio, que no, o sea, no deberían justiciarse todos estos casos. O sea, yo creo que hay mecanismos alternativos de solución de conflictos que incluso ni siquiera utilizamos. Y pues ya la vía judicial debe ser el último recurso. Yo creo que no debemos congestionar la justicia con tantos casos que pueden resolverse de forma mucho más fácil. Ahora, lo que decía Carolina, estas sentencias, pues comparto el criterio de que son problemáticas en algunos puntos, sobre todo en el que los particulares pueden responder como medios de comunicación. Entonces, claro, la carga del ciudadano es que por lo menos haya intentado verificar de una forma eficiente que esa información Pero si no sea verifican falsa. los periodistas. Entonces, esa carga se la trasladan al ciudadano y es un poco gris la línea entre los juicios de valor y los hechos. Entonces, de pronto ahí la Corte se Pero de hecho, ayer oyendo uno a las señoras en el juicio, uno dice, si los jueces no se dan cuenta que ese es un caso de libertad de expresión, ¿qué hacemos? O sea, una mujer, lo que ella dice, o sea, me estafó, me robó esto, me robó aquello, ahora no tengo salud, no tengo. O sea, la puede imaginar a las 4 de la mañana con la rabia y dice, porque además tiene una denuncia, tiene un montón de cosas. O sea... Sí, prepárame la definición de publicación abusiva y le voy a preguntar, Fabián, le voy a leer cómo define José David Name, el senador del partido de la U, en su proyecto de ley que no ha empezado a hacer trámite, pero ya ha dado mucho que hablar. ¿Cómo define una publicación abusiva? Es decir, lo que él pide que se regule en redes sociales. Todo relato, mensaje o afirmación difamatoria, deshonrosa, injuriante y o calumniosa que atente contra o restrinja los derechos a la honra, la dignidad humana, el buen nombre y la intimidad de las personas naturales o jurídicas sin que exista consentimiento libre del titular o de los derechos o pronunciamiento oficial de la autoridad competente que lo soporte y que se divulgue a través de medios masivos de comunicación. Imagínese. Habrá... Imagínese. Creo que es Muy una amplia. exigencia mayor a la de los periodistas. Sí, no, es que deja la definición amplia y desde el comentario que yo le puedo hacer a un amigo por Twitter, como lo planteaba Carolina, decirle bobo, en esa definición cabe todo. Pero volvemos, yo creo, es que yo vuelvo pues trabajando en este tema del entorno digital y es que a veces lo separamos, el offline del online. Sí. Pero realmente solo es uno. O sea, no hay una diferenciación. Hay una diferenciación, el alcance, ¿cierto? Que yo le puedo decir a usted, cuando estamos fuera de cámara, le digo una cosa injuriosa, pero luego lo pongo en Twitter y ahí lo puede ver todo el mundo. Y cualquier persona con Twitter, que son 500 millones de personas, tienen acceso a él. Sí, pero sin embargo sigue siendo lo mismo. O sea, es que no hay una vida ficticia, o sea, no hay una vida paralela. Es la vida real, o sea, esto cambió el mundo. Sí. Y es nuestra vida, o sea, acá todos estamos con este aparato revisando nuestras notas y es lo que cambió la vida. Entonces no podemos separar las dos. Entonces, lo que uno hace como persona, como ciudadano, y las leyes le afectan a uno como ciudadano, libre expresión, injuria, el derecho al buen nombre, pues se tiene que trasladar también al entorno digital. No se puede cambiar el tema porque es lo mismo. Claro, hay cosas como el tema del anonimato, que es lo que permite redes como Twitter generar ¿cómo se llama? Un perfil falso. No es un perfil falso, no siempre es un perfil falso. un perfil anónimo. Anónimo, o sea, o seudónimo, porque hay perfiles falsos, pero eso ya tiene una carga que, o sea, Blado, entonces es un perfil falso. No, porque él se identifica. Es un seudónimo. No, porque él se identifica así como en sus columnas. Pero entonces volvemos al sector del periodismo, que las columnas de opinión tienen un espacio más amplio para expresarse. Porque mire, la noticia tiene otros limitantes. Pero a mí me gustaría curioso de lo de Name, y le pongo, claro, mire los tweets, dame uno de los dos tweets, a ver si me sale el que quiero, del senador del partido de la U. Es que esa definición, mientras lo ponen, la definición tiene un problema grave. Entonces,
Dice él, con este proyecto de ley no se quiere coartar la libertad de expresión, quedan por fuera los medios de comunicación y la prensa. Y eso me parece súper interesante porque quiere decir que básicamente... Saca una excepción para los medios de comunicación y prensa. Pero todo el resto del mundo cae aquí. Y siento que aquí hay una angustia, hay una ansiedad de los políticos y cierto de las figuras públicas frente a lo que está sucediendo con las redes sociales. Total, o sea, yo digo que es muy preocupante y muy problemática la definición, pero tiene un punto que es terrible, que es el consentimiento. Entonces resulta que yo ya en redes sociales no puedo hablar de Fabián sin pedirle permiso a Fabián para hablar. O sea, olvídense de volver a hablar. Y habla además del titular. Y lo conecto con la Corte porque algunas de las preguntas de la Corte se ve también esa idea de usar la protección de datos para regular la libertad de expresión. Y eso es complicado. O sea, una cosa es la disputa que hay entre libertad de expresión e intimidad y otra es libertad de expresión, protección de datos. Sí. La expresión no debe ser regulada por protección de datos. Eso está hecho para otra cosa. Es decir, una cosa es que yo use la protección de datos para evitar, como abogada, por ejemplo, de Joana, para evitar que la historia clínica de Joana esté circulando por internet. Y otra es que la use para evitar que Joana hable de mí. Claro. Eso, y ahí está lo del consentimiento. Y es claro que el problema está el problema está con los políticos. Claro. Entonces, pues a Baraín, que le pegaron una atendida en redes sociales, lo tildaron de borracho, no sé si estaba borracho o no. Además, de acuerdo con la libertad de expresión, son los que deben tener mayor tolerancia a la crítica. Claro, pero entonces lo que hacen en este proyecto de ley, y dame el proyecto de ley, lo que dice el proyecto de ley no es que lo vayan a usted a meter a la cárcel, sino que le ponen la responsabilidad a los proveedores de información, a las redes sociales, a Facebook, a Twitter. Esto dice el artículo 5º. Los proveedores deberán recibir las denuncias o reportes que presenten por cualquier medio las víctimas de publicaciones abusivas, es decir, los políticos, interrumpir e impedir la continua difusión de la publicación denunciada, so pena de considerarse partícipe dentro de los procesos judiciales que se adelantan como resultado de la publicación abusiva. Claro, pero mire lo importante en ese artículo. Primero está hablando de la responsabilidad de estas plataformas y entonces ellos van a ser los que discrecionalmente determinen qué contenidos van y qué contenidos no. ¿Cuál es la implicación directa de esto? Censura. Puede haber censura porque directamente la plataforma es la que va a decir qué casos sí, qué casos no, y eso debe ser un resultado de una ponderación judicial. O sea, no debe ser la plataforma la que decida, porque es claro que la norma va a beneficiar esa política. Tiene una súper definición de lo que es una publicación abusiva. Pero además el incentivo es perverso para la plataforma porque le dicen o lo hace o responde. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Pues me voy para el máximo posible. Se curan en salud y bajan todo. Cuando regresemos, ¿qué dicen las plataformas? ¿Tienen o no tienen alguna responsabilidad? ¿Dónde sí y dónde no? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de redes sociales, hablamos de libertad de expresión. La Corte Constitucional estudia en este momento si se deben o no poner algunas restricciones para la libertad de expresión en las redes sociales, cuando hay insultos, cuando hay acusaciones por delitos. ¿Cuándo debería salir esa decisión? ¿Eso se llama una sentencia unificadora? Sí. No sabemos. No tiene plazo. No tiene plazo. No. Y saldrá primero el comunicado de prensa. No, primero habrá una rueda de prensa y si tenemos suerte habrá comunicado. ¿Qué piensa la gente en la calle de Bogotá? ¿Se debería o no permitir las denuncias, las acusaciones por delitos en las redes sociales? Esto es Zona Franca, la calle. ¿Tú crees que debería estar regulado o prohibido acusar a personas de ser, por ejemplo, estafadores o ladrones en redes sociales? ¿Que debería ser qué? Perdóname. No. ¿Y entonces qué se debería hacer más allá de una regulación para evitar como esos casos de calumnia o difamación? Eso no se debería tomar desde un punto de vista de un partido político como se ha querido ver últimamente. No, porque pues imagínate, son ladrones, ¿Y si no lo son, si son calumnias? pero desafortunadamente eso va para que uno piense que son ladrones, uno mismo hay que hablar. O sea, si alguien difama a alguien siendo mentira, entonces ese alguien era que se lo merecía. No porque se lo merezca. Posiblemente sí, porque entramos ya en términos de difamación y deshonra del buen nombre. Si llega a ser verdad y, por ejemplo, a ti te roban o te estafan y tú no puedes denunciar en redes sociales.
creo que si no hay pruebas de la acción que se cometió, sí se pueden tomar acciones en contra de la persona que denunció falsamente. Y si, por ejemplo, a ti te estafan o te roban y no tuvieras la posibilidad de denunciarlo en redes. Pues denunciarlo frente a las autoridades, ¿no? Ya limitarían como la libertad de expresión. Si te difaman a ti, ¿qué se haría en ese caso? Creo que también ha habido posibilidades donde las mismas personas que han salido afectadas pues han hecho como videos o se han manifestado de manera escrita frente a esas noticias para decir eso no es lo que está sucediendo. Claro, lo que decía la señora es la otra opción, es decir, dejemos que la gente injustamente acusada se defienda de la injusticia en las redes sociales. Es decir, que pues, a mí me dicen estafador, mentiroso, ladrón, y yo le digo mentirosa, mitómana. Será más usted. Será más usted. Sí, no, y refleja también la desconfianza en parte en la administración de justicia. Dicen, bueno, en la administración de justicia, ¿qué vamos a lograr? Entonces, bueno, ellos me injuriaron por redes, pues yo les respondo. Claro, y digamos que tal vez eso pertenece al libre intercambio de ideas, así sea desagradable, chocantes, ofensivas. Y no a la judicialización del buen nombre y la honra necesariamente. Exacto, y sería un poco confuso determinar si se encuentran protegidas de pronto por la libertad de expresión, pero generalmente sí, pese a que sean chocantes, ofensivos, irritantes, estos discursos generalmente cuentan con la cobertura inicial o ab inicio, como claro. lo relata la Corte. Ahí hay consideraciones de vulnerabilidad y yo aquí entiendo que en redes sociales la vulnerabilidad puede tener toda otra perspectiva. Es si alguien como un político que tiene 1 millón de seguidores me dice a mí una cosa, yo soy vulnerable si no tengo una plataforma social igual de grande. Fabián. Sí, pues por el alcance, lo decía muy bien, el tema es el alcance, lo que decía, si yo tengo 2 seguidores y él tiene 1 millón, el alcance de él es mucho mayor y ahí yo soy vulnerable frente a esta persona. Sí, pero debemos aclarar que en estos casos se trata de discusiones sobre particulares. Ya el estándar, como dice Carolina, cambia si se trata de un personaje público y dependiendo de quién. ¿Y si es de Avianca, por ejemplo? Una empresa también es diferente. Y si la empresa es el empleador, es diferente. Y si es una entidad pública, va subiendo. O sea, como que a mayor poder, menor libertad de expresión, menor intimidad y menor libertad. A menor poder, entonces tienes más intimidad, más libertad de expresión. O sea, es inversamente proporcional. ¿Qué dicen las plataformas? Algunos de los invitados a la audiencia de la Corte Constitucional fueron representantes de las redes sociales. Les pongo lo que dice Lorenzo Villegas, que estaba en representación de Google. Es abogado, trabajó en la Comisión Reguladora de Comunicaciones. Esto fue lo que dijo en la Corte esta semana. Ni edita el contenido, ni ejerce ningún control previo sobre el mismo. Google se limita a proveer plataformas y herramientas tecnológicas para que los usuarios creen su contenido, lo suban y lo compartan o puedan acceder al contenido de otros usuarios. Claro, Google tiene YouTube, Google tiene Blogspot, Blogger, plataformas. Y entonces ellos lo que quieren es no tener ninguna de las responsabilidades y eso se lo achacaba un poquito el senador Nami, que aquí yo creo que mezcla 2 cosas con algo de malicia caribeña tal vez. Esto es lo que dice Name acerca de las plataformas de redes sociales. Llegó la hora de legislar, de poner un juicio a las redes sociales. Es una nueva tecnología, un nuevo reto para el mundo. Las redes sociales son responsables por su contenido, inclusive hasta hace poco las obligaron a pagar impuestos. Cierto, lo de los impuestos lo compro, pero es una discusión distinta. Claro, vuelve y juega porque le están mezclando el tipo de responsabilidades y ellos tienen que responder nuevamente en rol activo, tienen que responder con impuestos, pero cuando son meros transmisores, no, o por lo menos es lo que querríamos. Ahora yo digo una cosa, también el número de gente entrando a internet, las afectaciones que uno de todas formas tiene que tener empatía con la gente que se afecta, va a obligar a una regulación. Es decir, me parece que vamos a llegar a una regulación. El punto es cómo se hace, cómo hacemos que todo el mundo participe, que se identifiquen todos los problemas y que se mitiguen. ¿Una regulación legal, cree usted? Es una regulación legal. En este momento hay por ejemplo, una consulta en el Parlamento inglés, donde le están preguntando a la gente, bueno, y si fuéramos a regular esto, ¿cuál sería les dan un cuestionario grandísimo y todo el que quiera lo responde y ellos lo analizan. La OECD está sacando un documento sobre plataformas. En la Unión Europea hay un observatorio de plataformas que están tratando de llenarse de evidencia para ver cómo lo hacen. La regulación se viene. Lo que no puede ser es reactiva, no puede ser
porque es que a los políticos los insultan en internet, entonces vamos a regular las redes. Usted que es abogada, ¿usted cree que esa afirmación del senador Name cabe dentro de la definición de un comentario abusivo? No. ¿Que su mismo proyecto de ley propone? No. Y hay un punto importante no le pido permiso a las redes para hablar de ellas. No, y el punto también es las plataformas, o sea, en este momento las plataformas van a ser reguladas eventualmente o se va a preferir una directriz por parte de la Corte Constitucional, pero ni la Corte ni NAME en este proyecto de ley tienen claro qué es una plataforma digital, cuáles son los tipos de plataforma, porque al parecer cuando están hablando de plataformas están hablando de redes sociales. Las redes sociales son un tipo especial de plataforma, pero también están los buscadores, como mencionábamos ahorita, y hay un punto crucial en este tema, por ejemplo, y es el derecho al olvido, que muy poco se ha tratado. Hablemos de esos debates, los nuevos debates alrededor de las redes sociales, de la libertad de expresión, los que desafortunadamente, por lo que ustedes dicen y recojo acá, no se están tratando ahora mismo en la Corte Constitucional, pero que eventualmente llegaremos a ellos aquí en Colombia. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de libertad de expresión, de redes sociales. ¿Cuáles son los temas del futuro en este campo? Más allá de la discusión que tenemos acá ahorita en Colombia, Fabián. Bueno, pues ayer acabaron de anunciar Facebook una inversión de $300 millones para el tema de fake news, de noticias falsas. Sí. Entonces las mismas plataformas ya se están, bueno, son las grandes que son las que están invirtiendo más en poder mejorar el tipo de contenido al cual acceden las personas. Claro, pero era lo mínimo después de que en la elección de Estados Unidos se dejaron pagar por los rusos para esparcir mentiras. Pero ellos también están trabajando en todo el tema de bullying, ellos también trabajan en el tema de bullying permanentemente, en el tema de suicidios. Yo estoy que cierro mi Facebook. En las plataformas. No, y pues de todas maneras ya somos 22 millones de colombianos en Facebook. Claro. Pero las mismas plataformas entienden que esto está cambiando y que ellos mismos tienen que invertir para mejorar el tipo de contenido, pero no llegar hasta la censura, ¿no? Claro, porque en la lucha contra las fake news siempre puede haber como una lucha y una tensión con la libertad de expresión. ¿Cuáles son para usted los temas del futuro? Nosotros planteamos, y creo que vamos a hablar de los temas del futuro en la Corte, porque creo que una cosa es legislación o lo que sea. La Corte, por los casos que estamos viendo, solamente va a moverse un poquitico más allá. No vamos a hablar todavía de algoritmos discriminatorios, eso se va a demorar en llegar a la Corte. Yo creo que hay 3 casos que la Corte debería empezar a buscar para hacer revisión, ¿no? Uno es el modelo de negocio. Empezar a buscar casos donde se evidencie el rol activo de los intermediarios, de modo que ahí sí podamos hablar de la responsabilidad de los intermediarios y ver, por ejemplo, cuando tú pones, cuando se utiliza la publicidad, cuando se utilizan tus datos para perfilarte y para hacer publicidad, o para hacer temas digamos, publicidad en elecciones, como manipular el tema. Ahí hay un derecho a la intimidad, digamos, una violación es una tensión entre el derecho a la intimidad y el lucro de las compañías. Exacto, pero ahí sí puede en ocasiones estar vinculado el intermediario, porque en el caso de Cambridge Analytica y Facebook, él facilitó la entrega, entonces habría que ver hasta dónde. Entonces buscar casos de ese estilo podría ayudar. Buscar casos donde se involucren discursos discriminatorios. Temas, por ejemplo, de lo mal llamada pornovenganza, en donde tú ya tienes discusiones diferentes, puede ser sobre imagen, ahí empiezas a tocar otros temas que no se ven en los casos que hasta ahora ha mirado la Corte. Uno tercero es insistir en unos casos más interesantes de asimetría de poder. Eso, donde pongamos a los políticos en tensión frente a libertad de expresión, no solamente a los más bajitos, digámoslo así. Y uno que me parecería muy interesante sería también el rol de las entidades públicas frente al tema digital. Hay un tema que para mí es del corazón y por eso siempre lo saco, es el tema de la memoria. En un país como Colombia, que estamos, se supone, en posconflicto y todo ese tema, fíjate, por ejemplo... Que no se borren los tweets de la anterior administración. Que no desaparezca la cuenta del proceso de paz. Claro. O sea, y ahí todo el mundo tan tranquilo. Fue un descuido, pero entonces, ahí hay responsabilidad. Lo que pasó fue que la cuenta del proceso de paz con el ELN, que había registrado como todas las comunicaciones del largo proceso que tuvo el anterior gobierno, se desapareció y apareció con un nombre de una entidad comercial, ¿cierto? Que fue muy raro.
Y entonces ese es un poco el derecho a la memoria institucional. Joana, cuando usted sea magistrada de la Corte Constitucional, ¿qué le gustaría un poco que fueran los temas en discusión? ¿Cómo empujaría usted la jurisprudencia? ¿Sobre libertad de expresión? Sí, y redes sociales. Sí, bueno, pues primero sería importante lo que hemos dicho desde el primer momento, o sea, diferenciar los tipos de plataformas digitales, qué es lo que vamos a regular, cuáles son las responsabilidades de los intermediarios o si se van a establecer esas responsabilidades, entonces ver si es intermedia, si es una responsabilidad objetiva, en qué casos cuando se trata de plataformas que juegan un rol pasivo simplemente en la difusión de la información. Sí. Y muy importante, y es uno de los puntos que ha tocado la Superintendencia de Industria y Comercio, que de pronto no ha sabido separar del tema del rol pasivo, es la utilización y el modelo económico de uso de datos como forma empresarial. Entonces este es un tema un poco diferente, pero sobre el cual también debe haber reglas claras. Entonces el punto es que sí, o sea, debe haber una regulación. Ya está claro que que la autorregulación no funcionó muy bien en redes sociales, hay un problema, se debe resolver, pero no podemos adoptar decisiones a ciegas, porque incluso es la misma Corte la que está lanzando preguntas al aire y se nota que de pronto no ha comprendido un poco la temática, porque puede entrar a definir ciertas reglas jurisprudenciales, pero no está dando la dimensión y el alcance que pueden tener. Les está usted diciendo de una manera muy amable que son unos iletrados digitales a los para nada. De la Corte Constitucional. No, ¿O la estoy calumniando? No, un poco. Fabián, pero no en redes. No en redes. No en redes. En un medio de comunicación. Pero depende, porque si lo colgamos en Twitter y lo ponemos en una red social, ahí cambia. O no cambia nada. Los temas del futuro, hablábamos del derecho al olvido, por ejemplo, que es un tema que se ha tocado mucho en Europa. Sí, y es un tema que siempre digo, Internet es el único medio que tiene memoria. Hoy salimos en televisión y pues posiblemente nos ve toda la audiencia de Zona Franca, a menos de que lo subas a YouTube. Sí. Pero ya mañana es noticia de otro. Lo voy a subir a YouTube. No, pero en Internet... A propósito, todos los programas de Zona Franca los encuentran en YouTube. Pero es el tema, Internet es el único medio que tiene memoria. El periódico, pues, lo imprimen y mañana lo utilizamos para... ¿Usted nunca ha ido a una hemeroteca con los rollos? Lo más hermoso que hay es eso. Sí, aunque es bien difícil de buscar. Y de encontrar. Claro, pero el punto es que en Internet tienen memoria, además es memoria a la que uno puede acceder fácilmente porque se puede buscar. Sí, ¿no? Sí, tal cual, y creo que ahí es de pronto en otro tema que sería trabajar, el tema del derecho al olvido, pero hasta dónde llega el alcance, dependiendo, porque lo planteaban ustedes, sea de un caso de alguien que ya fue juzgado o que está en proceso y él quiera que durante el proceso le bajen una nota del proceso, que están diciéndole que él es culpable. Entonces ahí es como llegamos a eso, y creo que ahí se debe empezar a trabajar, pero lo planteaban, ya a nivel mundial se está dando la discusión, pero creo que sociedades más avanzadas deben avanzar primero antes de que bajen a países donde apenas estamos aprendiendo que es una plataforma digital. O sea, acá debe haber todavía un tema de educación. Pero ya Facebook tiene 15 años. Pero tenemos 22 millones de colombianos. Le recojo la cifra a usted en Facebook. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Una noche en la que me quedó clara que tenemos un debate constitucional análogo en una era digital. Me voy con eso. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.